la semana. Recordemos que llevamos un ciclo anual de lectura y de estudio de la bendita Torá, dividido en 54 porciones, que en hebreo se llaman parashá. El singular es parashá, el plural es parashot. Entonces le llamamos parashá a cada una de las 54 porciones. Cada una de estas porciones tiene un nombre, y ese nombre lo adquieren ¿de dónde? De la primera palabra o de la primera frase que aparece en el inicio de la porción. Por ejemplo, cuando empezamos la Biblia, en el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo y en el primer versículo, en hebreo aparece la palabra Bereshit, que quiere decir en el principio. Bereshit. Entonces, ¿cómo se llama la primera porción? Pues Bereshit, porque esa es la primera palabra. Y así las 54 porciones están divididas, así las 54 porciones adquieren nombre de su primera palabra o de su primera frase. Entonces, en este caso, estamos ya avanzando en el ciclo anual de estudio, estamos muy cerca de llegar a la meta, ¿verdad? Porque esta semana hemos estado leyendo y hemos estado estudiando la parashá que lleva por nombre Shoftim. ¿Y alguien se recuerda qué número de parashá es esta? 48. Entonces, si son 54, mire, ya estamos bien cerquita, ¿verdad? A unas cuantas semanas de terminar el ciclo de lectura, el ciclo de estudio de la Torá. Muy cerca de llegar a la meta. Y cuando llegamos a la meta, ¿qué hacemos, hermanos? Empezamos otra vez, ¿verdad? Empezamos otra vez, porque la Torá tiene mucho, pero mucho que darnos. Juntamente con la lectura y el estudio de la Torá, también leemos y estudiamos los profetas, la sección de los profetas a través de lo que en hebreo se llama la Haftará, la clase que nos da Karen, la Haftará. Y también, juntamente con esto, leemos y estudiamos en el Nuevo Testamento los Evangelios y el Apocalipsis. Entonces, como siempre les digo, en esto que es el alimento espiritual de la palabra de Dios, bendito sea el Eterno, nosotros llevamos una dieta muy buena, una dieta muy balanceada, con Torá, con profetas y con el Nuevo Testamento también. Y como siempre les digo, esto es nuestro plan de estudio, nuestro plan de lectura. Esto es muy aparte de lo que usted decida comer cada día. Esto es muy aparte de lo que usted lea y estudie, que algo que no puede faltar en nuestra dieta de la palabra de Dios, recuerde usted, son los salmos y los proverbios. Eso también es algo que debemos de tener incluido todo el tiempo en nuestras lecturas diarias. Ahorita estamos en el mes de Elul, en el calendario judío. El mes de Elul, que viene a ser el sexto mes en el calendario, vamos a decir, en el calendario religioso, porque el calendario judío tiene varias cabezas de mes, dos principalmente. Uno, que es en el calendario religioso, que comienza en la primavera y comienza con el mes de Nisan. En este calendario, Elul es el sexto mes. Luego viene Tisri, que es el séptimo mes, y es donde se celebran las santas convocaciones del otoño. En el calendario civil, Elul es prácticamente el último mes del año, porque en el calendario judío Tisri es Año Nuevo, Rosh Hashanah, ¿sí? Entonces hay dos cabezas de año. Para nosotros,
el mes de Elul, y para el mundo judío también, el mes de Elul, el sexto mes o el 12º mes, cualquiera que sea el calendario que llevemos, Elul es un mes conocido como el mes del arrepentimiento. En hebreo es el mes de Teshuvah, el mes de regresar. Y todo el mes de Elul lo dedicamos a hacer plegarias especiales, lo dedicamos a enfocarnos más en el estudio de la Torah, meternos mucho más en el estudio de la Torah, meternos mucho más en la obediencia a los mandamientos, meternos mucho más en hacer obras de justicia. Esto es Sedaká en hebreo. So, en el mes de Elul redoblamos todo. ¿Por qué? Porque en el séptimo mes, que es Tisri, con la llegada de las santas convocaciones, llega un periodo de tiempo conocido como Yamim Noraim en hebreo. Yamim Noraim. ¿Qué significa eso, hermanos? Para los hermanos que no saben, ¿verdad? Díganles ustedes que sí lo saben. Yamim Noraim significa los días temibles o los días terribles. Es un periodo de tiempo de 10 días que va desde el 1 de Tisri hasta el 10 de Tisri. Los 10 días temibles. ¿Por qué son tan temibles esos días? Bueno, esos días representan juicio. Esos días representan que en el día 1 del mes de Tisri, el cual es el día de las trompetas, el Yom Teruah, es un día donde, digamos, se sella una sentencia para el pueblo y se abre 10 días después, en el día del Yom Kippur, en el día de las expiaciones. Entonces esos 10 días son días de zozobra, son días de espera de una sentencia que puede ser favorable o que puede ser desfavorable. Entonces por eso todo lo que es el sexto mes de Elul lo dedicamos a estar haciendo plegarias, a estar redoblando esfuerzos. En otras palabras, nos esforzamos para buscar más el rostro de Dios y alcanzar su perdón. Nos vamos a presentar a corte, nos vamos a presentar delante del juez del universo y vamos justamente a buscar un decreto que nos sea favorable. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues llevando a cabo las plegarias, llevando a cabo más obras de justicia, llevando a cabo todo lo que sabemos que tenemos que hacer, pero en un esfuerzo multiplicado. ¿Sí? Entonces, ahora mismo estamos en esa temporada, estamos en ese tiempo de Teshuvah. Hoy es el día 4. Hoy es el día 4 del mes de Elul, 4 de un total de 40 días, incluyendo los días temibles. 4 de un total de 40 días que año con año siempre hacemos, siempre buscamos el rostro del Señor, siempre estamos llevando a cabo las plegarias. Este año lo estamos tratando de hacer igual que los años anteriores. Muy temprano por la mañana, su servidor, estoy compartiendo las plegarias en el día a día. Una hermana ayer preguntaba, ¿a qué horas? Ya no alcancé a contestar, ¿verdad? No es que tengamos un horario fijo, pero muy temprano, 5 de la mañana, 5:30 de la mañana. El tema es que para cuando nosotros son las 5:30, para los hermanos del interior de la República son las 4:30. Entonces, pues yo no sé si se van a levantar a esa hora, pero algunos sí lo hacen y luego están ahí acompañándome muy temprano. Entonces estamos en el día 4, estamos calentando motores, ¿verdad? Cada año que hacemos esto, empezamos así. Muy pocos hermanos se unen a esa transmisión tan tempranera, pero conforme pasan los días
se van uniendo, ¿verdad? Se empiezan a unir más y más hermanos. Entonces, les comparto esto porque no sé si todos estén bien atentos al calendario y si están siguiendo, ¿verdad?, estos días y este tiempo del mes de Elul. Es un tiempo muy importante. Elul, sexto mes, marca la llegada de las santas convocaciones del otoño y sobre todo la llegada del día más sagrado de todos, que es el Yom Kippur. El día más solemne de todo el calendario es el día 10 del mes séptimo, el día de las expiaciones, el día en el cual el Eterno otorga o no el perdón a su pueblo. Eso dependiendo de lo que nosotros hayamos hecho. Ahora, recordemos que ese perdón es un perdón nacional, es un perdón para todo el pueblo. Pero también recordemos que ese perdón es para los pecados que nosotros cometemos en contra del Eterno. Los pecados que nos son perdonados en el día de Yom Kippur son los pecados que cometemos en contra del Eterno. Los pecados que yo cometo contra mi prójimo, esos no son perdonados en Yom Kippur. Esos pecados, para que sean perdonados, yo tengo que arreglar mis asuntos, yo tengo que arreglar mis problemas con quien yo haya ofendido o con quien me haya ofendido a mí. ¿Sí está claro eso? Para que no haya confusión y no vaya alguien a pensar, no, pues el Yom Kippur, borrón y cuenta nueva, ¿verdad? No. Sí, con el Eterno sí es borrón y cuenta nueva con las ofensas que hayas cometido contra Él, pero las ofensas cometidas contra tu prójimo tienes que arreglarlas contra tu prójimo. Si no lo haces, entonces ahí aplica la enseñanza de nuestro Santo Maestro cuando dijo: y si no perdonáis ustedes las ofensas a su prójimo, tampoco vuestro Padre perdonará las suyas. Se recuerda, esto es bien importante cómo funciona. Por eso es que el mes de Elul también nos ofrece esa maravillosa oportunidad y nos hace un recordatorio de que tenemos que arreglar nuestros pendientes, de que tenemos que arreglar cualquier situación que tengamos con nuestro prójimo. Como dijo nuestro Santo Maestro, si estás delante del altar para presentar tu ofrenda y allí estando en ese lugar tan importante, tú recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces deja tu ofrenda allí y ve y reconcíliate con tu hermano y después regresa a presentar tu ofrenda. Entonces todo eso está relacionado con el día del Yom Kippur, con el día del perdón. Y ahorita ya estamos mirando hacia ese día tan importante, el día más solemne de todo el año, el día más importante. Día 4, mis amados hermanos, estamos entonces a 36 días de llegar al Yom Kippur. Amén. Bueno, es un recordatorio para que sepamos dónde estamos parados ahorita, qué camino estamos recorriendo y nos esforcemos más en buscar el rostro del Eterno. Ahora sí, la parasha de esta semana es Shoftim y vamos a estudiarla hoy, vamos a repasarla a través de nuestro cuestionario de la parasha Shoftim. Usualmente yo uso la palabra test. Yo creo que a mi auxiliar, el que me apoya en todo esto, que es Iván, yo creo que no le gusta la palabra test, porque siempre él me la cambia y le pone cuestionario. Quizás no le gustan los, ¿cómo le llaman? Los anglicismos, ¿no? Probablemente. Entonces, bueno, cuestionario, pues, ¿no? Para estar en armonía con nuestro muy querido Iván, cuestionario. Y gracias, Iván, que hoy me hizo el favor, me ayudó para hacer la presentación.
Entonces la parasha es Shoftim, y la primera pregunta de esta parasha, que aparecía ahí en sus boletines, dice de la siguiente manera: la parasha comienza con las palabras Shoftim y Shotrim. Son dos palabras. Shoftim, la primera, ¿qué significa, hermanos? No dijimos, ¿verdad? ¿Qué significa Shoftim? Jueces. Shoftim significa jueces. Pero en la parasha, en el hebreo, aparece esta otra palabra, Shotrim. Se parece, pero no es igual. Entonces la pregunta es: ¿quiénes eran los Shotrim y cuál era su trabajo? Entonces, en las versiones en español, obviamente, pues va a decir ahí una traducción de la palabra Shotrim. ¿Cómo dice ahí en sus Biblias esa traducción? Policías, oficiales, ¿mande? Funcionarios, muy bien. Entonces, creo que para entenderlo, captar mejor la idea, me gusta el término policías. Me gusta el término policías porque ustedes han visto la corte, ¿no? Han visto una corte donde está el juez, y por lo regular el juez siempre está acompañado de un policía, ¿verdad? Está acompañado de un oficial que está ahí, que es como que el que pone el orden ahí, ¿verdad? En la corte, que si hay que ponerle un estate quieto a alguien, si hay que incluso detener a alguien, el juez tiene ahí su oficial a cargo, ¿sí? O sea, el juez no se encarga de detener a nadie. El juez tampoco se encarga de investigar. El juez se sienta, revisa el caso o los casos de las personas y dicta sentencia. Entonces, el juez necesita el apoyo de los oficiales, de los policías. Son los que hacen ese trabajo, ¿sí? Y hasta la actualidad así es como funciona, ¿verdad? Tú no vas con un juez para decirle: oiga, señor juez, quiero que venga a detener a esta persona. No, ese no es el trabajo del juez. Oiga, señor juez, quiero que investigue usted. No, tampoco es el trabajo del juez. Entonces, en todas las culturas y en todos los países tenemos, ¿verdad?, encargados de estos trabajos, y definitivamente los jueces no hacen eso. Los jueces, ellos se encargan de revisar los casos y de dictar sentencias. Ese es su trabajo. Por cierto, actualmente en nuestro país hay una crisis tremenda alrededor de ese tema, de los jueces, de los magistrados. La justicia en nuestro país está a punto de tener un cambio tremendo, porque ya se aprobó, ¿verdad?, esto. Entonces estamos en la antesala de una situación muy complicada para nuestro país, ¿verdad? Entonces, bueno, esa parte, ¿no? Pero viene a colación por esto que vemos acá. Entonces, los shotrim son los oficiales, son los policías, son los que se encargan de llevar a cabo las órdenes del juez. Son los que investigan, son los que presentan al juez, digamos, los hechos, las cosas, los casos. Ellos son los que hacen todo ese trabajo. Entonces nos damos cuenta que los shotrim eran personas muy importantes en esto, en el tema de la justicia, de cómo se iba a impartir justicia dentro del pueblo de Israel. Igual lo siguen siendo hasta nuestros días, ¿verdad? Los oficiales del orden, los policías. Bueno, siguiente. Esta parasha tiene la famosa frase, es una frase muy popular en el pueblo de los creyentes, ¿verdad?
no vamos a decir en el mundo en general, pero dentro de todos aquellos que estudiamos, leemos la Biblia, es una frase muy conocida, muy popular, que dice: justicia, justicia perseguirás. Y se repite 2 veces esta palabra. Justicia, justicia perseguirás. Ahora la pregunta es: ¿qué recompensas se prometen para obedecer esta ordenanza, esta mitzvah? ¿Qué recompensas hay? Nuestro santo maestro, su majestad Yeshua HaMashiach, él también habló de este tema cuando él dijo su famoso sermón de las bienaventuranzas. Y Yeshua dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El tema de la justicia es muy importante, y los creyentes tenemos que tener hambre y sed de justicia. Tenemos que buscar la justicia. Una vez un hermano pastor nos dijo a mí y a otro hermano, a 2 pastores, dijo: bueno, ¿y a ustedes quién los nombró paladines de la justicia? ¿Quién les dijo a ustedes que ustedes tienen que andar siempre buscando hacer justicia? Porque en el campamento anterior a donde pertenecíamos, en la denominación en la que pertenecíamos, que es una denominación a nivel nacional aquí en México, pues su servidor, yo tuve ahí varios cargos, fungí varias veces como oficial dentro de esta agrupación. Pero algo que me caracterizaba a mí, algo por lo que me conocían la mayoría de los hermanos o de los pastores también, era por el tema de la justicia. De la justicia en cuanto a que si nosotros tenemos un reglamento, yo soy de la idea que si tenemos un reglamento, el reglamento es para cumplirlo. Yo no soy de la idea, como algunos dicen, que las reglas son para romperlas. No. Si tenemos un reglamento, el reglamento pues se tiene que cumplir, se tiene que llevar a cabo. Entonces, en las reuniones que teníamos, muchas veces los hermanos se salían del reglamento. Muchas veces querían tomar acuerdos, querían tratar asuntos que estaban fuera del reglamento. Y entonces, pues yo tengo ese defecto, si usted quiere, que me aprendo mucho las cosas y no se me olvidan. Entonces, la constitución de esta organización a la que pertenecíamos, yo me la sabía todita. Yo me sabía toda la constitución, todos los artículos y todos los reglamentos. Entonces, cuando alguien decía algo y que entonces yo levantaba la mano y decía: hermano, disculpe, pero eso está fuera del reglamento, eso no se puede hacer, eso que están diciendo va contra el artículo tal. No podía evitarlo, y eso pues me produjo mucha animadversión. Muchos hermanos, yo era el legalista, así me decían: no, hermano, no eres un legalista. Bueno, pues si hacer valer el reglamento que nos rige es ser legalista, pues sí soy. Sí lo soy, me declaro culpable. Entonces, por eso nos decía este hermano, porque siempre estábamos buscando el hacer cumplir lo que nosotros mismos habíamos dicho, ¿no? Que era nuestro reglamento. Y él decía: pues ¿quién nos nombró paladines de la justicia? Hasta que veo acá en la Torah que nos dice que es un mandamiento. Exactamente. ¿Quién me nombró paladín? Pues el Eterno, porque Él me ordena: justicia, justicia perseguirás. Entonces tengo que ser un perseguidor de la justicia, y si aparte hay promesas, pues oiga, con mayor razón. ¿Qué promesas se encuentran ahí, hermanos? Para aquel que sea
un perseguidor de la justicia. Así que a la tierra, porque ahora está la herencia de la tierra. ¿Saben ustedes que todo el problema que existe en el Medio Oriente, específicamente en la tierra de Israel, que es el centro del mundo y el centro de todos los conflictos, saben que todo el problema ahí es por la tierra? Es por la tierra, es por la herencia. Árabes y judíos pelean la tierra, pelean la herencia. Y vea cómo se puede conseguir, según la palabra de Dios. Si tú quieres heredar esa tierra, ¿qué tienes que hacer? Justicia, justicia perseguirás. Si tú eres un perseguidor de la justicia, si tú amas la justicia, si tú buscas hacer que se cumpla la justicia, no tienes que andar peleando la tierra. Dios te la va a dar. Dios te la va a dar como una herencia porque hiciste o cumpliste con esta ordenanza de ser un perseguidor de la justicia. Entonces, esta palabra justicia es muy importante en el vocabulario del Eterno. Nuestro Dios es justo, es misericordioso, pero también es justo. Y porque Él es justo, la Escritura dice, Él no va a tener por inocente al culpable, porque Él es justo. Entonces, en esa línea, nosotros también tenemos que buscar justicia, la justicia de Dios. Muchas veces hay personas que no tienen ese perfil, que no tienen esa capacidad para impartir justicia. Muchas veces te gana la parte de la misericordia. Hay mucha gente, no sé, ustedes han escuchado seguramente la expresión, tiene corazón de pollo. ¿Han escuchado la expresión? ¿Cuántos consideran aquí que tienen corazón de pollo? Algunos. Entonces, los que tienen corazón de pollo no son buenos para impartir justicia. O sea, les va a costar mucho trabajo, porque los que tienen corazón de pollo siempre les va a ganar el sentimiento. Siempre va a ser como, ay no, pero pobrecito, no hombre, mejor vamos a darle otra oportunidad. Sí, no, siempre le ves el lado bueno a todo y entonces necesitas un equilibrio. Por eso en las congregaciones de creyentes siempre va a haber personas con corazón de pollo que son muy necesarios, los misericordiosos, pero también necesitamos personas que sean más duras. O sea que, no, yo digo que sí, se le tiene que castigar, que se le castigue. Ay, hermano, pero no seas así, no, mira que no, que se castigue. Necesitamos ese equilibrio siempre. Nuestro Dios es un Dios de orden. Él, por un lado, es toda misericordia, pero también es toda justicia. Y de Él tenemos que aprender. Entonces, no todos tenemos. Es difícil que una persona tenga esas dos virtudes, esas dos cualidades, porque las dos son virtudes. Tanto el ser misericordioso es una virtud, como el impartir la justicia también es una virtud. Entonces, cuando hay que impartir justicia, pues misericordioso, volteate para otro lado, cierra los ojos, ¿verdad? Si tú no puedes ver esto, pero se tiene que hacer. ¿Sale? Bien, entonces vamos a la siguiente. Esta parashá nos habla de 4 tipos de líderes que habría que tener el pueblo de Israel. 4 liderazgos fundamentales, 4 liderazgos muy importantes dentro del pueblo. ¿Cuáles eran esos liderazgos, hermanos? A ver si encontraron la respuesta.
Muy bien, tenemos los jueces, que ya mencionamos. Tenemos los sacerdotes, que pues también ya están nombrados, que los sacerdotes van o se hacen cargo de la parte, diríamos, religiosa. Me gusta más el término espiritual, ¿verdad? Los sacerdotes están a cargo de la conexión espiritual entre el pueblo y el Eterno. Los jueces, pues como ya vimos, están ahí como encargados de impartir la justicia. Los oficiales son parte misma de los jueces, ¿verdad? O sea, son como del equipo de los jueces, pero luego se menciona también a el rey. Ahí el pueblo de Israel no tenía rey, pero ya la Torá nos habla de que en un futuro se va a nombrar un rey también. Y tenemos a los profetas, porque si nosotros vemos, bueno, en todo este esquema, ¿cuál era la función de Moisés? Porque vean, no podemos dejar fuera a Moisés. Entonces están nombrando jueces, ya se habían nombrado sacerdotes, se va a nombrar un rey. ¿Y dónde queda Moisés? ¿Verdad? ¿Cuál era la función de Moisés? Más adelante, en el final de prácticamente la Torá, ahí se nos dice cuál fue la función de Moisés. Cuando declara, según se dice a través de Yehoshua, de Josué, y nunca más se levantó profeta. También Moisés dijo: en el futuro el Eterno levantará otro profeta como yo. Entonces Moisés mismo sabía que él era un profeta. Entonces los liderazgos que tenían que estar al frente del pueblo de Israel eran básicamente 4, y eran, otra vez repasando, los jueces, los sacerdotes, los reyes y los profetas. Así es como el pueblo tenía que funcionar, bajo estos 4 liderazgos. Y es interesante que en la carta a los Efesios, del Rav Shaul a los Efesios, haya una mención también de 4 ministerios básicos para lo que se conoce como la iglesia, ¿verdad? Hay 4 ministerios fundamentales, 4 ministerios básicos. ¿Alguien recuerda cuáles son? Que dice que el Eterno fundamentó esos ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿verdad? Entonces se nombran 4 ahí liderazgos, 4 ministerios fundamentales. Están los apóstoles. Hay uno que es, porque ahí menciona como si fueran 5. Yo en lo personal creo que son 4. Creo que uno de ellos va junto. Pastor y maestro, ¿verdad? Pastor, maestro, ese es como si fuera uno solo. Tenemos apóstoles, tenemos evangelistas, tenemos el pastor, maestro, y nos falta uno. No, a ver, hasta a mí se me olvidó cuál es el que. Efesios 4:11, vayan y búsquenlo, no vamos a estar adivinando, porque luego no nos acordamos. Entonces, tenemos a los apóstoles, a los evangelistas y los profetas. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí está. Y eso se está olvidando los profetas, ¿no? Entonces, fíjense, en la tarea que lleva a cabo la iglesia se demanda tener apóstoles. Recuerden que es la palabra apóstol, el enviado, como también el equivalente al misionero. Si la iglesia necesita enviados, personas que estén dispuestas a ir a otros lugares, ya sea cerca, ya sea lejos. Hay misioneros que van a países lejanos. Hay misioneros que van y se internan allá en lo más recóndito de la selva del Amazonas, aunque usted no lo crea. Hay hermanos que van y se meten allá, que fueron llamados para eso. El Eterno los escogió a ellos para eso. Efesios nos habla de que estos liderazgos
el Eterno los nombra, el Eterno les da esa convicción a estos oficiales para llevar a cabo esas tareas. Entonces, se requieren enviados, se requieren personas que sean profetas. Esta palabra de profetas en el contexto del Nuevo Testamento tiene más que ver con la predicación de la palabra, con el dar a conocer la voluntad de Dios, y no está reñido con el ministerio de los antiguos profetas, porque de hecho ellos se paraban frente al pueblo para decirles: así ha dicho el Señor nuestro Dios. Pues ellos daban a conocer la voluntad de Dios. Más que en aquel tiempo la voluntad de Dios no estaba escrita en un libro. Hoy la tenemos escrita en un libro. Entonces, ¿qué hace un profeta hoy? Dar a conocer el mensaje de la Biblia a las personas. Luego tenemos, además de los enviados y además de los profetas, a los evangelistas. ¿Qué hace un evangelista? Bueno, un evangelista se encarga, digamos, de una manera más personal de que las personas entiendan el mensaje de las Escrituras. Porque un predicador, un predicador lanza el mensaje desde acá. Hay personas muy buenas para predicar palabra de Dios a multitudes de personas, pero hay otros que son muy buenos para ayudar de una forma personal. Personas que a lo mejor no son, lo suyo no es pararse acá porque le da nervio por lo que sea, pero hay personas que son buenísimas para hablarle a otra persona a persona. Ese es el evangelista, el que es bueno para no, mira, y le comparte y le dice y lo anima y le explica lo que el pastor dijo, porque pues al pastor nadie lo entiende, ¿no? Y luego, no, mira, lo que el pastor quiso decir fue esto. Ese es el evangelista, el que explica, el que da a conocer de una manera más personal, y sobre todo el que Dios usa para que la persona se convenza, quede convencido de entrar en una relación de pacto. Y luego, pues ya queda listo para la tarea del pastor maestro. ¿Sí? El pastor maestro. ¿Y qué es lo que hace el pastor maestro? Pues eso, la tarea de pastorear, la tarea de enseñar con mucha paciencia todo lo que es la voluntad de Dios. Entonces vean, esta es la estructura del liderazgo que debe de existir en las congregaciones. El antiguo Israel tuvo un liderazgo nombrado también similar, pero con diferentes nombres: jueces, sacerdotes, reyes y profetas. Siguiente pregunta. Se les dijo a los hijos de Israel que cuando entraban en la tierra prometida, tendrían un rey. Pregunta: ¿quién elegiría al rey y quién sería automáticamente descartado, eliminado de tal consideración? El Eterno, ¿sí? Nuestro Dios. Él iba a elegir al rey. Él lo iba a elegir. No lo iba a elegir el pueblo. No lo iba a elegir nadie del pueblo. No iba a ser por mayoría de votos, ¿verdad? Nada de eso. Dios iba a elegir quién sería el rey. Ahora, ¿quién? Ya ahí la Torah dice automáticamente queda fuera, no puede ser considerado para ser rey. El extranjero. O sea, ningún extranjero podría ser siquiera considerado para ser rey sobre Israel. Por eso, en los tiempos del Mashiach Yeshua, Herodes no era nada popular. ¿Por qué razón? Porque era extranjero. Era extranjero, no tenía nada que estar haciendo ahí, reinando sobre judeos. Era un usurpador. No tenía nada que estar haciendo, por eso era pues odiado, ¿verdad? Porque los judíos conocedores de la bendita Torah sabían esto: si ningún extranjero puede reinar sobre Israel. Y por eso, pues cada vez que algún imperio trataba de someter al pueblo de Israel o luchaba contra ellos, pues ellos luchaban con esa fuerza y con ese espíritu
porque ellos estaban muy conscientes de que la Torá ordena que ningún extranjero pueda reinar sobre ellos. Entonces, por eso ellos luchaban muy fuerte contra esto. Siguiente pregunta. ¿Cuáles eran las 4 cosas que el rey tenía prohibido hacer? Fíjese, todavía no había rey, pero ¿qué se le iba a prohibir? ¿Sí, hermana Mireya? Sí, que no fuera corrupto, ¿verdad? Que no tenía o ambicioso. Muy bien. Otro que tampoco fuera mujeriego. Ok. ¿Mande? Muy bien, eso sí. Que no tuviera demasiados caballos, dice ahí, para ir a la guerra. También, ¿verdad? Que no acumulara, o sea, que no se hiciera rico, pues. Si ya era rico, antes de ser rey, pues era rico. Pero que no se enriqueciera en su función, o que no se beneficiara pues de su puesto, porque si tenemos el caso del rey Salomón, pero el caso del rey Salomón, el Eterno lo enriqueció. El Eterno lo enriqueció durante su reinado, pero no fue a través de actos corruptos. No fue que él se estuviera beneficiando de su cargo, o sea, el Eterno lo bendijo tanto así que pues la escritura declara que nunca hubo otro más rico que Salomón, ni lo habrá. O sea, ahorita ni los que hay, ¿verdad? ¿Cuáles son los más ricos ahorita? ¿El Bill Gates será uno? El Kill Bill es. ¿Quién más? Muy bien, sí. Hay un mexicano, ¿no?, que entra ahí, Don Carlos Slim, que ahí está en la lista. Yo creo que sí está entre los 10 más ricos, yo creo, del mundo. Bueno, ninguno de los más ricos hoy día le llegaba, pero ni a los talones a rey Salomón. Él en toda su gloria, él fue tremendamente rico. Pero hay que marcar esa diferencia. O sea, el Eterno lo enriqueció a él, muy aparte de su cargo que tuvo como rey. Pero estos eran mandamientos, eran leyes para los reyes. Entonces no debían de tener demasiados caballos para ir a la guerra. No debían obligar al pueblo a regresar a Egipto. No debían de tener demasiadas esposas. Ahí sí nos falló Salomón, ¿no? Ahí sí falló Salomón, porque ¿cuántas tuvo Salomón? 700 esposas y 300 concubinas. Amigo. Fíjense, hermano, bueno, aquí la pregunta del millón. ¿Autoriza la Torá? Fíjense bien, mujeres, atención con esto. ¿Autoriza la Torá a un varón a tener más de una esposa? Los varones dicen que sí, las mujeres dicen que no. La Torá, a ver, hermano Carlos, a ver. Él es un mexicano que dice que nos toca 7 mujeres de cada Ese es los dichos populares, ¿no? Que dicen que tocan 17. A ver, Perlita. Eso suena como amenaza. Sí, que sí, hermano. Era real mi divorcio, pero por las veces pasó que todos los hijos pueden pegar, pero generalmente una mujer no hay nada. En los regionales es la familia, ¿verdad? Y es raro, los matrimonios eran 30 o 40 años formar esa familia.
Bueno, para acabar con la polémica, la Torá sí autoriza a un varón a tener más de una esposa. Ahora, sí, más de una, puede tener dos, no sé. Pero, exactamente, pero, número uno, esto tendría que ser en la tierra de Israel, no fuera de él. Aquí estamos en México, así que aquí no aplica. ¿Sí? Ya, bájenle 2 rayitos. Aquí no aplica. Esto solamente aplicaría en la tierra de Israel. Esto solamente aplicaría bajo un reinado justo. Esto solo aplicaría bajo ciertas condiciones en la tierra de Israel. Y esto solamente aplicaría también si la esposa está de acuerdo. Y claro, el varón pues, puede realmente sustentar a sus esposas en todos los sentidos. Si no, por aquí la mayoría de los hombres dicen, pues si con una no puedo, imagínate para qué quiero eso, ¿no? Así que pues vayan olvidando el asunto. Pero para responder lo que es literalmente lo que dice la Torá, sí. Y una muestra, un ejemplo, pues son los patriarcas. Porque muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué ellos tuvieron más de una esposa? Porque está permitido. Está permitido dentro de la Torá, dentro de la ley. Pero sí hay condiciones. Sin embargo, a nosotros se nos ordena someternos a las autoridades en donde nosotros estamos, no vivimos. Y aquí, pues no se permite. De hecho, me parece, porque ha cambiado mucho la ley en nuestro país, ¿no? Pero me parece que es hasta delito. La poligamia es considerado delito, entonces, no. Muy bien, disculpen hermanos, esta pregunta no estaba en el cuestionario. Bueno, siguiente pregunta: ¿qué se le ordenó al rey hacer? ¿Qué tenía que hacer el rey? ¿Qué mandamiento debía de cumplir el rey una vez que fuera nombrado? Lo primeritito, ¿verdad? Hacer una copia de la Torá. ¿Sí? El simple hecho de hacer una copia, ¿verdad? Eso nos habla de que el rey debía conocer bien la Torá, debía conocer bien los mandamientos, los estatutos, toda la ley de Dios. Y era el rey, o tenía que ser el rey, el encargado también de leerla, ¿verdad? Cada cierto periodo de tiempo durante una de las fiestas, él debía de leerla. Entonces, fíjese qué importante. El rey que iba a estar al frente del pueblo tenía que tener un conocimiento pleno de la bendita Torá. Siguiente. Esto tiene que ver con los levitas. ¿Qué parte no le correspondía a los levitas y cuál era su herencia? La tierra. Fíjense qué interesante, ¿no? Estamos hablando de la importancia de la tierra, que la tierra es de herencia, que se lucha por la tierra, que todo lo que se hace por la tierra. Sin embargo, los levitas, ellos no iban a heredar porciones de tierra en Israel. Para ellos no iba a haber una porción de tierra. Para todos los demás tribus sí, pero para ellos no. ¿Cuál era entonces la herencia de los levitas? El Eterno dijo: yo soy tu herencia. Wow. ¿Cuál era la tarea de los levitas? La tarea de los levitas era una tarea espiritual. Entonces, por eso ellos tenían que estar de alguna manera desconectados del tema de lo material, del tema de lo físico.
Los levitas no debían de estar preocupados por el tema de todo lo que tiene que ver con lo físico, con lo material. Ellos tenían que estar bien concentrados, bien enfocados en todo el trabajo espiritual que ellos hacían. Por eso el Eterno les dice que ellos no van a recibir herencia, porque si lo vemos, hermanos, de una manera práctica, es obvio que ellos tenían un lugar donde vivir. Es obvio que había ciudades para los levitas. Es obvio que tenían casas donde vivían. Entonces tenemos que entender por qué el Eterno dice ellos no recibirán o ellos no tendrán herencia. Esto tiene más que ver con el tema de que ellos no debían de estar preocupados por eso. Yo soy su herencia, dice el Eterno. En otras palabras, ellos trabajan para mí, ellos me sirven a mí. Y por eso los levitas no tenían parcelas, ¿verdad? No tenían tierras para sembrar, no tenían ganado, no tenían nada de eso. Y no lo necesitaban. ¿Sí, hermano? La gente piensa que quiere ser o es dueña de la tierra. Y eso no es al revés. Nosotros somos la tierra. Si analizamos ya empíricamente, nosotros somos la tierra. Entonces, queremos ser dueños de la tierra y ahorita hay una ley que nos quiere quitar el derecho de propiedad. Anda con esa ley que nos van a morir. No sé de qué manera, pero en realidad, nosotros somos de tierra. La tierra es nuestra dueña. Si nos vamos a los más interiores, no vivimos nada. Así es. Sí, es muy interesante, o sea, porque pues escrito estaba, somos polvo y al polvo regresaremos. Entonces, tanto anhelamos tener un pedazo de tierra o decir la tierra es mía, cuando realmente nosotros le pertenecemos a la tierra, somos parte de ella, ¿no? Muy bien, vamos a ver la siguiente. ¿Cómo explica la parashá la necesidad de los profetas y de la profecía? ¿Por qué hubo necesidad de profetas y de la profecía? Fue así que nació este tema. Pero ¿por qué nació esto, hermanos? ¿Por qué surge esa necesidad de tener profetas y de tener profecía? La gente piensa que ser profeta es adivinar el futuro y el pasado. El profeta significa realmente conocer la escritura y entenderla y enseñarla. Porque la profecía no es adivinar cosas, la profecía es conocerla y pasarla a que ese es el trabajo del profeta. Muy bien, pero ¿por qué hubo esa necesidad? ¿O cómo surgió esa necesidad? Exacto. Exactamente, ¿verdad? El pueblo renunció, vamos a decir a eso. El pueblo tuvo miedo, el pueblo no se consideró capaz de recibir directamente la palabra de Dios, por lo que el mismo pueblo demandó tener un profeta. Cuando ellos le dijeron a Moisés: oye Moisés, ¿sabes qué? No queremos nosotros ya oír directamente la voz de Dios, preferimos que hables tú con Él y después tú nos des a conocer su voluntad, su palabra, su mensaje. Ahí el pueblo automáticamente estaba nombrando profetas, estaba pidiendo profetas, y con los profetas pues viene la profecía. Entonces, a partir de allí y a partir de Moisés, quien en ese sentido es el primer profeta, ya a partir de ahí siempre habría hombres dedicados al ministerio de la profecía. A partir de ahí Dios escogería varones a través de los cuales les hablarían al pueblo. El Eterno ya no le iba a hablar directamente al pueblo, nunca más. Ya a partir de ahí el Eterno siempre le hablaría a través de sus siervos, los profetas. Entonces, por eso fue necesario este ministerio de los profetas y de la profecía.
pero fue el mismo pueblo quien decidió ese asunto. Número 9. Al menos 4 categorías de varones no estaban obligados a ir a la batalla. Muy bien, esto hablando, ya la Torah entra en el tema de la guerra, de salir a pelear las batallas, del ejército y todo esto. Pero ahí la Torah nos habla de que había al menos 4 categorías de varones que no iban a estar obligados para marchar a la guerra. Menores de 20, recién casados, que tuvieron miedo. Muy bien, Los que estaban comprometidos. ok. Alguien que estaba comprometido con una esposa, todavía no está casado, pero ya está comprometido. Probablemente ya tienen fecha, ¿no?, para la boda. Y uno nunca sabe cuándo va a haber una guerra. Entonces ya algunos podían estar comprometidos o con planes de boda. Se venía una guerra, esos varones no estaban obligados a ir. Porque la Torah decía, no, pues mira, ya están comprometidos. Que mi novia tiene, ese sí manda, ¿verdad? No, pero no te dice que tiene que contar a su esposa. Sí, sí. Sí, es en ese sentido, ¿verdad? Que están comprometidos y tienen que, pues casarse, disfrutar su matrimonio, al menos. ¿Por qué? Porque tú sabes que ir a la guerra puedes morir en la batalla. No hay una garantía de que vas a regresar. Entonces vea la bondad de la Torah de, déjalo que se case, disfrute su esposa, que esté con ella. No, que no vaya. Entonces esa es una. Pero también dice que alguien que había construido una casa nueva y que todavía no la inaugura. Interesante. No, déjalo que se quede, que disfrute su casa, que la estrene, ¿verdad? Pues, tanto que ha trabajado por su casa para que nomás de repente la guerra y va y lo maten en la guerra. No, que se quede, que no vaya, que inaugure su casa. Alguien que había plantado una viña y que todavía no disfrutaba del fruto de la viña. Es otra categoría interesante. Entonces, ¿cuánto tardará una viña? Ahí sí no sé. ¿Cuánto tardará una viña a partir de que la plantas y que te dé fruto? 5. Bueno, sí, exacto. Ahí hay otra regla, ¿no? Otra instrucción. Entonces, esa categoría pues estaba muy bien también. Estaba asegurando de que pues no voy a ir a esta guerra y si hay otras en los próximos 3-5 años, no voy, hasta que coma del fruto de mi viña. Y finalmente, tampoco estaban obligados a ir a la guerra los que tuvieran miedo y los miedosos. ¿Tienes miedo? No me sirves, tú no vas. Eso fíjense, hermano, acá no es así, Acá no es así. Acá, de hecho, si tú te vas a enrolar en el ejército, pues debes de ser valiente. Esto es porque allá en la tierra de Israel, ustedes saben, allá todos van al ejército, hombres y mujeres por igual. Aquí en México es como que nada más los varones hacemos el servicio militar. Y servicio militar, y no todos, ¿verdad? Si te tocó la bola blanca, ¿cuál es la que no vas? La negra no vas. Bueno, y mire, y realmente aquí es un servicio militar. El servicio militar aquí en México no es o sea, no te mandan a la batalla, no te ponen ahí, no te entrenan realmente como es para ser un soldado, para ser un militar. O sea, no va por ahí. Allá en Israel sí, es un servicio militar obligatorio para hombres y para mujeres.
y un servicio militar por varios años. Y segurito te va a tocar ir a una batalla, porque Israel siempre está en guerra. Entonces, segurito que vas a pelear. Entonces, por eso hay estas reglas, ¿verdad? Por eso están estas reglas, y una de ellas es: si tienes miedo, no vas, no tienes que ir, no tienes que ir a la batalla. ¿Por qué? Porque alguien que tiene miedo de pelear, hermano, pues no sirve. No sirve para el ejército. Tu ejército vas a ir a pelear, ¿no? Si a ti te da miedo, mejor no vayas, porque ese miedo no solamente va a hacer que tú pierdas la vida, sino puedes provocar que pierda la vida un compañero o varios por tu miedo, ¿no? Entonces es mejor que no vayan los miedosos a la batalla. Entonces esas eran las 4 categorías. Y finalmente, ¿cuál era la diferencia entre el trato que debían dar los hijos de Israel a los enemigos derrotados que vivían dentro de la tierra de Israel y a los que vivían fuera de ella? ¿Cuál era la diferencia y por qué Dios hizo esa diferencia? Ok, los hijos de Israel debían proclamar la paz a los que vivían fuera de la tierra. Si el pueblo se negaba, entonces Israel debía sitiar la ciudad. Y cuando Dios la entregara, Israel debía matar a todos los varones. Las mujeres, los niños y el ganado debían ser tomados como botín. Los que vivían dentro de la tierra y eran derrotados debían ser destruidos por completo. ¿Para qué? O sea, ¿por qué el Eterno marcó esa diferencia? Porque el Eterno estaba tratando de cuidar al pueblo de Israel para que ellos no siguieran un estilo de vida de gente ajena, de personas que no tenían que ver con el pueblo de Israel. Entonces, por eso es que se marcaba esa diferencia, ¿verdad? Más que nada era por eso. Los que estaban allá fuera de la tierra, pues no iban a afectar, no les afectaba. Entonces, por eso era la diferencia. Pero si estaban dentro de la tierra de Israel, entonces tenían que ser exterminados por completo. Y eso, mis hermanos, tenía que ver más que nada con la protección del mismo pueblo de Israel, para su protección. Hay muchas cosas en la bendita Torá, en muchas leyes, en muchos mandamientos, que de pronto causan confusión, causan sobre todo que en el pensamiento moderno, en la filosofía moderna, incluso juzguen al Dios de la Biblia como un Dios machista. Han escuchado, muchos dicen: Dios es un Dios machista, el Dios de la Biblia es machista, el Dios de la Biblia es misógino, el Dios de la Biblia es violento, es asesino de mujeres y de niños. Se requiere realmente mucha dedicación para comprender. Se requiere obviamente el Espíritu del Eterno para poder discernir los mandamientos, lo que el Eterno ha dicho. Y eso más que nada porque por la bondad del Eterno, por la bondad de Él de darnos a conocer su voluntad, por ayudarnos a entender. Porque realmente, hermanos, si lo vemos fríamente, el Padre Eterno no está obligado, Él no tiene ninguna obligación, ni con usted, ni conmigo, ni con nadie, de darnos explicaciones, ¿o sí? Tenemos que entender que Él es el creador del universo. Él es el rey sobre todo. Él es el grande. A Él le debemos absolutamente todo. Nosotros no somos nada. Todo lo que Él nos da es por su bondad, por su misericordia, no porque nosotros lo merezcamos.
Entonces, menos merecemos explicaciones. Hay gente que demanda una explicación de la existencia de Dios. Él no va a andar explicándole a nadie eso. O lo crees o no lo crees. O lo aceptas o lo rechazas. Él no te obliga. Pero es necesario que tú creas que existe un Creador. Es necesario, y es necesario para que puedas entrar en una relación con ese Creador. Y es necesario que tengamos fe en ese Creador. Y es necesario que seamos obedientes con ese Creador. Y es necesario que no cuestionemos las órdenes que nos da ese Creador. Simplemente nosotros escuchamos su voz y lo obedecemos. Lo hacemos. Esta semana recordaba una escena de la película Forrest Gump. ¿Cuántos vieron Forrest Gump? Hay una escena cuando Forrest Gump va al ejército y el oficial a cargo le pregunta a Forrest: ¿para qué está usted aquí en el ejército? Y la respuesta de Forrest Gump es: para hacer todo lo que usted me ordene, mi sargento. El sargento dice: nunca había tenido un soldado tan capaz como usted. Usted tiene que tener un coeficiente intelectual tremendo. Y todos sabemos cómo era Forrest. No era tan listo. Pero si algo sabía hacer ese hombre, era obedecer, era seguir instrucciones. Lo que se requiere, hermanos, en la vida es eso. No se requiere ser tan inteligente, no se requiere tanta fuerza física. El Eterno no demanda otra cosa más que obediencia. Obediencia. Si tú estás dispuesto a obedecer lo que Dios te ordena, como dijo aquel: mira, no, tú has de ser el más listo del mundo. Tú debes de ser el más inteligente del mundo porque has entendido lo más difícil de entender. Que esto se trata de obedecer. Y nada más de obedecer. Sin cuestionar. Sin pedir explicaciones. Una persona que dice: bueno, sí, pero ¿por qué tengo que...? No, ya no sirves. ¿Por qué tengo que hacer esto? Y oiga, y que quiera dar ideas, ¿no? ¿Y por qué mejor no le hacemos? No. Lo que el Padre Eterno ordena tiene que ser obedecido tal y como Él lo ordena. Imagínense a Noé diciéndole: oye, Señor, ¿y si le cambiamos las medidas al arca? Si en lugar de 3 pisos lo hacemos de 5, de 10, de 20. No, ¿verdad? Si es que hacer como Él te dijo. Obedecer sin cuestionar. Y eso, hermanos, no es tan fácil. No es nada sencillo. Por más humildes que seamos, a todos nos cuesta obedecer sin cuestionar. Pero de eso se trata. Ese es el mensaje de la Torah, de que obedezcamos sin cuestionar. Bueno, pues esto es lo que aprendemos de la Parashat Shoftim a través de nuestro cuestionario. Y así concluimos con nuestro estudio de hoy. Recuerden, estamos y seguimos en los días de Elul, en los días de hacer Teshuvah. Seguimos adelante y vamos a prepararnos esta semana para empezar el estudio de la siguiente porción de la Torah, que se llama Ki Tetzeh, y que ya vamos prácticamente entrando en la recta final. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a concluir nuestro servicio.